Gracias. A ver si no le tapó el tiro a la cámara. Buenos días, Daniel Rosas, de Grupo Radio Centro. Presidente, sobre esto que informan, sobre este caso de campaña negra que nos presentan el día de hoy, quiero preguntarles si, o que quede claro para la gente, si una vez que se presente esta denuncia y todavía es que no se ha dado todavía la reforma que nos están planteando el día de hoy, si podría haber o qué efectos podría haber para estas personas a las que se les va a denunciar, o sencillamente se está quedando como el ejemplo de lo que ya no se debe hacer, por un lado, y por el otro lado, a la Secretaria de Gobernación. Cuando era ministra, licenciada Sánchez, alguna vez tuvimos la oportunidad de platicar y me decía que la ley no debe aplicarse a rajatabla. Y en este caso le pregunto si el criterio sería el mismo, sobre todo por esto que agregaron los legisladores, que ya no nada más se limita al huachicol, a los delitos que se expusieron, sino ahora meten, por ejemplo, el caso de robo a casa habitación. En automático una persona que a lo mejor por alguna necesidad tenga que robar ya tendría que ir a la cárcel y entonces ya no tendría derecho a fianza. ¿Sería este mismo criterio de no aplicar la ley a rajatabla? Muchísimas gracias. Sí, primero, Santiago puede explicar. Mire, le pedí a Santiago Nieto que hiciera esta exposición por dos razones. Una, porque está iniciando el funcionamiento de la Fiscalía Electoral y es dar a conocer que ya existe un fiscal electoral. Para atender estos delitos, presuntos delitos. Ortiz Pinchetti es el fiscal electoral, José Agustín Ortiz Pinchetti, que es un hombre recto, que lo conozco. Va a actuar con independencia porque pertenece a la Fiscalía General y la Fiscalía General es autónoma, la dirige el licenciado Alejandro Gertz Manero. Pero dentro de la Fiscalía General, la Fiscalía para atender delitos electorales está a cargo de José Agustín Ortiz Pinchetti. También para que se sepa que ya existe el fiscal para este asunto. Lo otro por lo que quisimos dar a conocer este caso es también para hacerle un reconocimiento a Santiago Nieto, que por hacer una denuncia en su tiempo fue cesado. Entonces eso es una reivindicación pública. Por eso le pedí que estuviera aquí. Acerca de si procede, no procede o si es nada más un asunto testimonial, sí existe, desde luego, sanción. Si se demuestran, ¿no? Se prueban que son ciertos los hechos, que eso es la autoridad competente la que lo va a decidir. Nada más que son sanciones leves, que causan risa. Por eso ahora se toma la decisión de que delito grave el fraude electoral. Así estaba en la Constitución de 1857. Se podía juzgar al presidente de la República por traición a la patria y por fraude electoral. Y se modificó en la Constitución del 17. Se dejó nada más traición a la patria. Ya se los dejo de tarea. El
el por qué la actuación de esa manera, pero se quitó. Ahora, lo que queremos en la reforma al 108 constitucional, que en aquel entonces era el artículo 103, es que el presidente sea juzgado por delito electoral y por corrupción, porque el artículo 108 no contempla que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por corrupción ni por delitos electorales. Entonces, la reforma que se está proponiendo es, en el caso de corrupción, que no haya impunidad. Entonces, esto es el marco nuevo para la cuarta transformación. Entonces, no sé si, Santiago, quieras aclarar sobre qué corresponde ahora con este marco jurídico. Con su venia, presidente. Sí, en este momento la legislación prevé en el artículo 7, fracción 21, una penalidad de 6 meses a 3 años de prisión por hacer contrataciones sin formar parte del padrón de proveedores del Instituto Nacional Electoral. El artículo 15 establece una penalidad más alta, relacionada con 5 a 15 años de prisión. Sin embargo, lo cierto es que con el sistema procesal acusatorio y en virtud de que los delitos no ameritan prisión preventiva oficiosa, cualquier averiguación previa abierta en el sistema tradicional implicaría que no habría libertad bajo fianza, que habría libertad bajo fianza de manera automática, y por otro lado en el sistema procesal penal acusatorio esto implica que no hay prisión preventiva oficiosa y desarrollarían el proceso en libertad. Esto tiene una connotación relevante. Si el asunto se judicializa y se determina la responsabilidad penal, podría terminar en un procedimiento abreviado, aceptando la culpabilidad sin que hubiera prisión, podría terminar con una suspensión condicional del proceso o con un acuerdo reparatorio en términos económicos sin que hubiera prisión a la persona que cometió una conducta delictiva en los ámbitos de la materia electoral. Como ha dicho el presidente de la República, realmente los delitos electorales estaban constituidos para efecto de que no hubiera responsabilidad hacia la clase política que cometía este tipo de irregularidades. Es cuanto, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias. Yo siempre, bueno, no es que yo haya pensado, sino así es, que los juzgadores son creadores de normas también, porque crean la norma cuando realizan una norma particular, cuando realizan un juzgamiento. Entonces, en todos los casos, el juez deberá, obviamente, seguir el debido proceso y la garantía de audiencia. Entonces, es muy importante, ahora en la reforma constitucional se contemplan algunas conductas que antes no tenían prisión preventiva oficiosa, hoy sí las tienen, como es el caso del robo a casa habitación. Si a mí me preguntan si yo lo hubiera llevado a nivel constitucional el robo a casa habitación, probablemente yo no hubiera sido de las personas que estaría a favor de que esta conducta se elevara a rango constitucional. Sin embargo, el Congreso y el constituyente permanente así lo consideró. Por otra parte, en cada uno de los casos, y yo te podría decir y adelantar, en cada uno de los casos hay una ponderación de derechos por parte del juez. Por supuesto que la ley no se puede aplicar a rajatabla, hay casos concretos, hay todo un sistema probatorio, hay un debido proceso, hay garantías de audiencia, y tomándote en consideración todo esto, el acervo probatorio y todo, tiene que resolver el juez, y siempre respetando los derechos humanos por encima de cualquier situación, porque así lo mandata la propia Constitución. Gracias. Seguimos atrás. Hola, buenos días, presidente. A ver si no estorbo. Una pregunta. El pasado lunes, en su informe de los 100 días, usted decía que el gobierno, que la presidencia de la República no tenía sindicato.